¿Cómo empezamos a cambiar nuestro sistema de pensamiento? Porque sí que se puede que nosotros hayamos aprendido a ser, actuar y pensar de una manera. No quiere decir que nosotros ya seamos así para toda la vida, sino que nosotros nos podemos volver conscientes y desde ahí tener una voluntad firme de querer cambiar. Para poder cambiar, nosotros nos tenemos que dar cuenta 100% de que nuestro sistema de pensamiento actual no nos está llevando a aquello que nosotros queremos. Y no me refiero a nada material de querer, esos deseos que nosotros podemos o esas cosas que nosotros podemos querer tener en nuestra vida, sino que voy más allá, sino al ser. Yo, ¿qué quiero sentir en mi vida? Comúnmente lo que queremos sentir es paz, estar tranquilos con nuestra vida, estar satisfechos y sentir esa plenitud, ¿no? Esa que se nos ha dicho que no podemos. Pero bueno, aquí os voy a mostrar una visión diferente. El primer punto sería este: ser conscientes de que todo lo que nos ha dicho nuestra cabecita no nos ha llevado nunca a aquello que nos prometía. Y pongo aquí un ejemplo. Siempre se nos ha inculcado, y nosotros también hemos creído, que cuando nosotros tuviéramos X, nos íbamos a sentir Y. Yo tengo un trabajo, yo me voy a sentir satisfecho. Yo tengo una pareja, yo me voy a sentir pleno. Y realmente esto es una trampa. ¿Por qué? Este sistema de pensamiento, que es el llamado ego, digamos que está basado en la carencia. Busca la felicidad, busca la completud en el afuera. ¿Qué pasa? Que al final nosotros no podemos sentir absolutamente nada por algún estímulo externo que no tengamos ya en nuestro interior. Una vez que nosotros nos hayamos dado cuenta, querer cambiarlo. Y aquí, ¿cómo empiezo, no? Vale, pues aquí empieza el juego. Muchas veces me dicen: Laura, es que el cambio es muy difícil, me cuesta mucho, es que mi cabeza va sola, es que no puedo controlarla, es que. Ok, hasta ahí estamos de acuerdo, que si nosotros intentamos luchar con eso que pensamos, va a más y va a peor. Por lo tanto, aquí yo no te voy a decir que tú luches con tu mente, sino que tú adoptes el papel de observador todo el rato. Al final, como he dicho siempre, nosotros no somos nuestra mente, ¿vale? Todo eso que nosotros creemos, esos pensamientos, creencias y demás, son cosas que nosotros nos hemos ido creyendo acerca de nosotros mismos, pero todo eso no es nuestro, sino que pues cuando éramos pequeñitos lo hemos ido adquiriendo por nuestro entorno, interpretaciones que nosotros hemos hecho y demás. Por lo tanto, que esté en nuestra cabeza no significa que nosotros seamos eso. Por eso lo podemos cambiar. Por lo tanto, en primer lugar, lo que yo os diría es que os observéis. Observación diaria con todas las situaciones que te esté pasando en tu vida. Al final, las emociones le hemos generado muchísimo rechazo, ¿no? Y al final, en este proceso son nuestras mayores aliadas, porque digamos que las emociones es como nuestra alarma de incendios de que algo está pasando en nuestro interior y debemos de ir hacia adentro para ver qué está pasando. Porque normalmente cuando algo se mueve en nuestro interior, huimos, atacamos o directamente culpamos, ¿no? Y aquí no se trata de eso. Cada vez que a mí me surja una emoción, yo me voy a quedar ahí. Y en vez de culpar afuera, culpar a ese hecho que a mí me ha hecho reaccionar, yo me voy a preguntar qué es lo que a mí me ha generado eso y qué tiene que ver conmigo, porque al final todo lo del mundo externo tiene que ver conmigo. El mundo, digamos que solo es un reflejo. Yo, para que se entienda mejor, suelo poner el ejemplo de cuando nosotros vamos al cine, nosotros estamos sentados en la butaca y está la pantalla donde se está reproduciendo la película. Pues bien, la vida en este caso sería la peli que se está reproduciendo y nosotros como observadores somos los que estamos en la butaca. Por lo tanto, si a mí no me gusta la peli que se está ahí en la pantalla, por más que yo me enfade con la peli, por más que yo le tire piedras y haga lo que haga, la peli no va a cambiar. Me tengo que levantar, ir al proyector y cambiar la peli. Pues lo mismo pasa aquí.
nosotros nos empeñamos en que tiene que cambiar eso de ahí afuera para así que yo esté bien. Y no, al final tengo yo que verme a mí, ver qué yo estoy pensando, ver qué es lo que yo pienso acerca de la vida, ver qué cosas tengo ahí dentro que me está haciendo ver eso que yo estoy viendo, ¿no? Al final, con todo esto es usar el mundo como aprendizaje. ¿Qué me quiere decir esto de mí? En vez de atacarlo y culparlo. Porque al final se nos ha enseñado mal, ¿no? Al final es como, uy, la vida me viene a mí y yo qué mala suerte tengo, ¿no? Como en ese estado más de víctima. Pero nosotros no somos víctimas, nosotros digamos que somos los co-creadores de nuestra vida. Por lo tanto, todo lo que sucede en mi vida tiene que ver conmigo. Y esto se trata de ser consciente, ¿no? Ahora que está muy de moda el despertar de conciencia, pues es esto, es salirte de tus pensamientos, de tus creencias para volverte observadores de ellos, porque al final esas creencias, esos pensamientos es lo que nos ha llevado a tener la vida que tenemos ahí afuera. En segundo lugar, lo que a mí me ha servido muchísimo es empezar a confiar, a tener fe, porque al final, si os fijáis, nosotros siempre vivimos por fe, en el miedo, en ese sistema de pensamiento, en esas creencias, en esas ideas, o fe en eso que no podemos ver, pero a medida que tú te vas adentrando en todo esto, se siente. Y no se puede explicar, porque al final la espiritualidad es esto. Siempre lo digo, no se puede explicar la espiritualidad. La espiritualidad se experimenta y se siente. O sea, es algo que no se puede describir. Por lo tanto, a mí me ayudó muchísimo a leer sobre todo esto, a indagar, a profundizar en todo esto, porque al final, fijaos que nosotros vivimos en el mundo del ego, el conseguir, el tener, el allá afuera se encuentra lo que yo necesito para X, ¿no? Entonces al final es súper fácil perderse ahí en ese juego, porque digamos que al final casi todas las personas estamos ahí, porque yo me incluyo obviamente, y al final si no tienes el foco claro de cómo quieres tú vivir tu vida, es súper fácil perderse con todo. Por lo tanto, a mí me ayudó mucho a eso, ¿no? A tener esa disciplina diaria de leer acerca de todo esto, de vídeos, podcasts y demás. Un libro que recomiendo para empezar, es un mítico, y como que te adentra bastante en todos estos temas que de verdad para mí han sido top. Y la clave también para cambiar esa mentalidad, esa manera de vivir, ser, actuar, tomarse, gestionar tus emociones, absolutamente todo. En tercer lugar, otra de las cosas muy importantes que a mí realmente me ha servido muchísimo es preguntarme qué es lo que quiero. ¿Qué es lo que quiere Laura en este caso? Sin condicionamientos, sin poner delante lo que se espera de mí, sin influencia de lo que van a pensar. Nada, yo conmigo, yo, sentarme de manera consciente, respirar, parar y decir, ok, es mi vida. ¿Qué quiero yo de la vida? Y por otra parte, ¿qué mereces? Porque el tema del merecimiento también es algo que, debido a las heridas que nosotros tenemos o traumas y demás de nuestra infancia, nos hemos creído que no somos merecedores de amor, de cariño, de atención, de todo eso. Y ya no estoy hablando de actuar desde la herida, ¿vale? Y con esto me voy a explicar, porque aquí es muy importante hacer esa diferencia. Caemos mucho en eso, ¿no? Ya conocemos a una persona y directamente la queremos amoldar a mis expectativas. Es que tiene que preocuparse por mí, tiene que atenderme, tiene que tal, y si no, hasta luego. ¿No? Como que queremos cambiarla a toda costa. Y en realidad eso no es amor. Al final conozco a una persona, yo la dejo ser tal y como es, no le impongo absolutamente nada, no le recrimino nada. Y yo ya, cuando yo ya vaya conociéndola, ya empiezo a ver si eso encaja con los estándares que yo tengo o no. Pero en ningún momento yo intento cambiarla, porque si yo empiezo a recriminarle de que me tiene que dar más atención, que tiene que estar más pendiente de mí, ¿no? Le empiezo a demandar una serie de cosas, eso ya no está hablando
tú como esencia, sino estás hablando tú, ego, como herida, ¿no? Desde esa parte tuya que está esa niña herida o ese niño herido que necesita esa atención, necesita ese cariño, necesita esa aprobación que no tuvo en un pasado. Por lo tanto, de ahí a que sea tan importante esa previa observación para ver yo qué es aquello que con mis parejas he ido recriminándole o exigiéndole, para ver cuáles son esas heridas que yo tengo y yo ocuparme de ellas, para así después yo poder adentrarme en una relación de manera sana y no estar exigiendo absolutamente nada. Yo ya me considero una persona completa porque yo estoy rellenando todos esos vacíos que un día interpreté que yo tenía y desde aquí yo ya me relaciono contigo y ya nos vamos conociendo sin esperar nada ni tener expectativas, porque las expectativas también serían del mundo del ego al final. Es que todo esto al principio es como, pero es que esto es lo que mayor libertad os va a dar. Y sé que al principio el ego se va a resistir porque vivimos en un mundo pues de él, ¿no? Y existen muchos apegos y al final llevamos toda una vida actuando así. Pero cuando aparezca no se trata de culparnos, de ponernos en modo... No, sino, como he dicho antes, observarlo, verlo y decir, ok, esto es lo que yo quiero. Y aquí también a mí me sirvió mucho nuestro estado interno. Al final se nota mucho cuando nosotros actuamos desde el ego o desde nuestra verdadera esencia, por así decirlo, y es el estado interno. Si te provoca una sensación mala, es ego. Y si de verdad estás actuando desde el amor, desde ese dar sin esperar nada, eso se siente súper expansivo, ¿no? Porque digamos que el miedo contrae y el amor expande. Por lo tanto, una vez hecho esto del qué quiero y qué merezco, esto es importante hacerlo en todas las áreas de nuestra vida. Aquí es donde empieza el juego, que es empezar a actuar en base a lo que yo quiero. Y aquí es donde empieza lo difícil. ¿Por qué? Pues porque mi mente, mi pensamiento está acostumbrado a actuar de manera X y yo ahora quiero Y. Entonces es aquí donde tú demuestras esa voluntad de cambio. Y aquí es donde, como te he dicho al principio del vídeo, es donde tú recuerdas que tu antiguo sistema de pensamiento no te fue nada eficaz y no te ha dado eso que te prometió. Por lo tanto, cada vez que te venga el antiguo pensamiento, ese impulso de actuar de determinada manera, tú eso como lo vas a tener ahí anclado de esto sé que no, tú ya vas a empezar a actuar desde otra manera, pero antes siempre desde esa observación, porque en este proceso es súper importante, como te he dicho, el separarnos todo el rato constantemente de nuestros pensamientos, porque al final hemos estado siempre actuando en piloto automático y totalmente inconscientes. Por lo tanto, aquí el papel de observador es esencial. Entonces, una vez que yo adquiero ese papel de observador de toda mi mente y de todo ese discurso que me está contando, yo ya recuerdo qué es lo que quiero, qué merezco y desde ahí empezar a actuar. Y muchas veces es actuar en contra de la mente. Y puede que se sienta mal al principio, es totalmente normal. Al final también la función de la mente es protegerte de lo que percibe como peligro. Y obviamente si tú estás acostumbrada a una cosa y tú ahora le vas a mostrar otra totalmente diferente, lo va a percibir como peligro. Pero es ahí donde tú tienes que ser capaz de gestionar eso que está surgiendo. Y para eso yo lo que hago es, como te he dicho antes, separarte de la mente y permitir simplemente la sensación que te está ocurriendo en el cuerpo, a lo que se llama emoción, sin juzgarla, sin querer que cambie absolutamente nada. Es simplemente permitirla, respirarla. Cuanto más te adentres en eso de observarla y dejarla ahí, antes se va a ir. Y te aseguro que antes vas a ir cogiendo esa práctica y automáticamente después, en cuanto surja algo, vas a decir, ok, respiro y ya. Al final, tener en cuenta que todo, absolutamente todo, es cuestión de práctica. Fijaos, antes cuando estudiábamos para el instituto, para el colegio, para lo que sea, al final es repetición, repetición, pues con esto exactamente igual. Obviamente pueden haber días
que ya no puedas más, ¿no? Porque es un proceso, ¿no? ¿Vale? Y todo el mundo se piensa que los procesos es... No, los procesos es así. Pero en estos días de aquí abajo, siempre lo digo que son los mejores, porque es como que está surgiendo toda esa rebeldía del ego de, ay, que no quiero cambiar. Y es ahí donde te lo tienes que respirar, de decir, ok, no pasa nada, me puedo permitir también días así, no pasa nada. Pero lo importante es que al día siguiente empieces otra vez con lo anterior y no tomar a tu mente como un enemigo, porque la mente no es tu enemigo. A mí algo que me sirve mucho es pensar que mi mente es como un niño pequeño que ha estado actuando de X manera y yo como mamá lo tengo que ir educando. Yo a través de mi día a día tengo que hacerle sentir seguro a ese niño de que es seguro el cambio, de que nosotros podemos, de que vamos a estar ahí, pase lo que pase. Y esto al final lo que te va construyendo a ti es autoconfianza, autoestima, una seguridad increíble, porque estás tú apostando por ti mismo, tú estás cuidando a ese niño que un día se sintió mal, aprendió mal, todo eso. Por lo tanto, creo que no hay cosa más bonita en el mundo que tú te dediques a ti y quieras diseñarte a ti como tú quieres ser. Y como he dicho antes, al final no se trata de luchar con la mente, porque pensamiento que pasa que no nos gusta, pensamiento que ya, ay, pero es que ¿por qué pienso esto? No, al final es que es un automatismo de la mente, su función es pensar. Por lo tanto, cuando surja todo eso, ok, observa, siempre, siempre papel de observador. Y como he dicho antes, también estar en contacto diario con toda esta información, porque la mente tiene muchísimos mecanismos para seguir donde estaba, para hacerte creer que, bueno, si hoy, ¿no? Como esos engaños, como tus propias excusas, que seguro que os ha pasado, os las creéis vosotros mismos. Pues bien, al final son mecanismos de la mente que usa para que tú siempre te quedes en la misma zona, en la zona de confort. Y yo siempre lo he dicho, la zona de confort está bien, pero es la que más sufrimiento te genera. Y si no sabéis por dónde empezar, me podéis preguntar, oye Laura, ¿qué vídeos, qué libro, qué lo que sea? Yo voy a estar porque al final de eso se trata, de cambiar, que nos hemos contado la peli muy mal y no y podemos de verdad cambiar nuestro sistema de pensamiento y vivir mucho más livianos, porque cuando tú empiezas a confiar de verdad en la vida, en algo que está muy por encima de ti, empiezas a cambiar absolutamente todo, porque empiezas a soltar el control, que es ese sufrimiento de, ay, necesito, ya dejas de necesitar, porque entiendes que todo nace de dentro. Por lo tanto, esto al final lo que requiere es un compromiso, de tener la fiel idea de querer cambiar todo eso. Os invito a eso, os invito a indagar y de verdad aplicar todo esto, porque es un antes y un después, es un cambio de todos los grados que queráis. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya servido todo esto, que os hayáis llevado un pedacito de algo y os animo mucho a adentraros en todo esto, porque es como digo siempre, la salida siempre es hacia adentro. Así que bueno, os abrazo muy fuerte y hasta el próximo vídeo.